Hola, ¿qué tal amigos? En este nuevo capítulo vamos a continuar con el desarrollo de una pequeña aplicación web, en la cual estaremos viendo el uso de JavaScript utilizando jQuery y creando una aplicación en arquitectura REST. Bueno, básicamente yo ya tengo acá dentro de mi servidor un proyecto, tareas con la estructura ya preparada para este proyecto. Este proyecto, que es un directorio, lo voy a agregar a mi espacio de trabajo en mi editor de texto. ¿En qué consiste este proyecto? Este es un proyecto para el registro de tareas. Básicamente nosotros tenemos un archivo index que es nuestro archivo frontal de nuestra aplicación, donde va a través del cual el usuario va a acceder a la aplicación. Además del archivo index, tenemos un archivo CSS donde utilizamos la librería CSS Bootstrap para darle un aspecto eh, bastante bien cuidado a nuestra aplicación con un diseño predefinido. Además tenemos la carpeta fonts, que es utilizado junto con Bootstrap, y la carpeta JS, donde tenemos todos nuestros archivos que utilizamos con JavaScript. Entre los archivos que tenemos de JavaScript tenemos el jQuery min. La versión es la versión 2.11 y su archivo de map juntamente que trabaja con jQuery. Además de eso tenemos el Bootstrap .min.js, que es una librería de componentes Bootstrap que utilizan jQuery. Bueno, además de todo esto, estos son los componentes frontales de la aplicación. Nuestra aplicación tiene dos partes, un componente frontal y un componente de servicio. Ese componente de servicio es una API REST, o sea, una API escrita en arquitectura REST. La misma está desarrollada dentro del directorio API y él es accesible a través de las URLs con semántica REST. Básicamente, nuestra API tiene una configuración que está dentro de src config.php. Está escrito en PHP porque es un lenguaje del lado del servidor y nosotros necesitamos ese lenguaje para acceder a la base de datos. Tenemos una base de datos que se llama persistencia, un usuario root y el password. Además de esto, nosotros tenemos los controladores. En los controladores tenemos las rutas de las actividades. Según lo define semántica REST, tengo una ruta para las tareas, get tareas, que me devuelve todas las tareas. Una ruta para crear tareas, que es post barra tareas, que me sirve para crear tareas. ¿Qué parámetros recibe una tarea para que se cree? Una descripción de la tarea. Y tenemos los métodos put y delete, en este caso que no están implementados. En este caso es, la nota es tareas. Entonces, el recurso que yo voy a acceder a través de semántica REST se llama tareas. Pero esto es un backend, o sea, esto es programación del lado del servidor, por lo cual escapa ya el propósito de este video tutorial. Lo que sí tengo que saber es que esta API está escrita sirve para básicamente acceder a un recurso de tareas en semántica, utilizando semántica REST. Para los que no saben, semántica REST es un modelo arquitectónico que permite construir aplicaciones interoperables. Entonces, nuestro acceso a base de datos está desacoplado de nuestra aplicación cliente. Entonces, lo único que hace nuestro cliente web es consumir esa aplicación que es retornada por el servidor. Si nosotros queremos conocer cómo funciona esta aplicación, tenemos que tener un REST client para poder probar ese servicio. Por ejemplo, acá yo tengo instalado este complemento en mi Chrome, el cual es Postman REST Client, y le paso la URL http es localhost, mi servidor, barra es tarea, es mi proyecto, y barra, en este caso es API barra
tareas. Bueno, le envío una requisición a mi servidor a través del parámetro get y en este caso él no me responde nada. ¿Por qué no me está respondiendo nada? Básicamente voy a ver otra vez mi API, cuál es la URL que yo necesito para acceder a ese recurso. Es tareas. Muy bien. Muy bien, pequeño error mío, acá no es necesario poner, acá yo puse HTTP, entonces no reconoce este protocolo. Pequeño error, entonces ponemos nomás la dirección localhost / tareas y lo enviamos. En ese momento él va a hacer un request a nuestro servidor y va a buscar una respuesta. Exactamente la respuesta. La respuesta viene en formato JSON. Si nosotros vemos acá la cabecera de la respuesta viene en formato JSON, es generado por un servidor PHP y él mismo encierra una cierta cantidad de datos. Muy bien, para entender lo que significa esta respuesta tenemos que entender el formato JSON. JSON es un formato de serialización de datos que básicamente sirve para transmitir información. Entonces lo que nosotros transmitimos a través de la API es formato JSON. Pero ¿de dónde él saca estos datos? Esto él saca de una base de datos, porque mi aplicación del lado del servidor está conectada con una base de datos que se encarga de buscar los datos, convertirlos en JSON y enviarlos al cliente. Esa es básicamente la idea de la arquitectura REST, en cual un recurso está identificado por un nombre, en este caso un recurso tareas, y se accede a ella a través de los métodos HTTP. En este caso, a través del método get / tareas, yo accedo a la lista de tareas que tengo guardado en mi servidor. Muy bien. Y esto permite que esta aplicación, este acceso a base de datos sea interoperable con cualquier tipo de aplicación. Una aplicación JavaScript, una aplicación móvil, una aplicación Java de escritorio, porque simplemente ellos manejan un protocolo común y un formato de intercambio de archivos. Muy bien. Teníamos que entender lo que significaba JSON, lo que significa este formato JSON. JSON es un formato de serialización de datos. Simplemente es un formato para transmitir información y basado en string. Todo formato para transmitir información entre distintos tipos de sistemas y distintos tipos de lenguaje tienen que tener un protocolo y un formato de intercambio. El protocolo es HTTP y el formato de intercambio es JSON. JSON es bastante simple. JSON se basa en una idea bastante simple. Dos corchetes significa que esto es una lista. Esto es una lista. Y esto es un objeto. Dos llaves son objetos. ¿Qué significa? Que si yo tengo esto, que es una lista vacía en este caso, y le agrego un objeto dentro, significa que yo tengo una lista con un elemento. Si necesito un segundo elemento, los elementos se separan por coma. En este caso tengo otro objeto. Y así yo puedo componer un objeto que tenga otro objeto dentro de sí, o incluso objetos que tengan listas dentro de sí. Muy bien. Vamos a volver a nuestro objeto de respuesta. Yo veo que acá yo tengo una lista, porque la lista comienza acá y termina acá. Voy a copiarlo. Significa que yo al hacer una petición sobre varias tareas a través del método get, obtengo una lista. ¿Una lista de qué? Una lista de datos de tareas. O sea, sería una lista de tareas. Muy bien, vamos a ver esa lista de tareas que es bastante larga. Yo veo que yo tengo una multiplicidad de datos, pero yo puedo eliminar estos que son bastante extensos y dejar dos para analizar. Bueno, yo tengo una lista de objetos. ¿Por qué? Porque estos son objetos. Esos objetos tienen atributos. Estos son los atributos y cada atributo se separa de su valor por el símbolo de 2 puntos.
en este caso. Y cada atributo se separa uno de otro a través de una coma. Como yo tengo otro objeto, tengo que separar ese objeto a través de una coma. Entonces este es el objeto en la posición 0 y este es el objeto en la posición 1. ¿Cuáles son los atributos de ese objeto? Un ID, una descripción y un estado. Entonces quiere decir que una tarea tiene un ID, una descripción y un estado. Y lo bueno de esto es que mi aplicación, al recibir el formato JSON y al ser construido en arquitectura REST, no necesita saber la forma que la aplicación del lado del servidor maneja los datos o cómo está haciendo para persistirlo. Lo que sí yo sé que a través de esos métodos yo tengo acceso a los datos que necesito. Otro dato importante que yo puedo hacer con este recurso es la creación de recursos. Para crear un recurso yo uso la misma URL porque es el mismo recurso, pero envío los datos a través del método POST. ¿Qué datos yo envío para este servicio? Una tarea tiene un ID, una descripción y un estado. Un ID es generado automáticamente por la base de datos. El estado de una tarea nueva es siempre pendiente. Entonces el único parámetro que yo necesito enviar para que se cree una tarea es su descripción. Entonces yo pongo como mi parámetro una descripción. Y yo le envío ese valor, le digo nueva descripción. Nueva descripción. Y le doy un send a este parámetro que va a ser enviado por el método POST contra este recurso. Envío eso y el servicio me responde nuevamente. ¿Pero qué me responde? Me responde con este objeto en formato JSON nuevamente. Vamos a ver qué dice esa respuesta. Esa respuesta es una lista otra vez. Él me responde con una lista. Y esa lista tiene un solo objeto, porque es el nuevo objeto que él creó a partir de los parámetros que yo le envié. Y me dice que ese nuevo objeto tiene un ID 46. ¿De dónde él sacó el ID? Eso ya es programación del lado del servidor, que él generó el registro en la base de datos, le asignó un ID y me devuelve ese ID. Entonces yo sé que mi nueva tarea tiene un identificador 46 y un estado pendiente y la nueva tarea. Entonces a través de ese método yo estoy creando un nuevo recurso del tipo tarea. Con lo cual al volver a utilizar el método get y preguntar por todas las tareas, yo voy a ver que en mi lista de tareas ya tengo la última tarea creada. Muy bien, eso es básicamente cómo funciona la semántica REST. Hay mucha documentación escrita sobre cómo construir APIs REST, sobre cómo implementar más adecuadamente la semántica y el acceso a la arquitectura REST. Lo que sí, básicamente, REST se basa sobre dos ideas bastante simples. Uno, los recursos y el acceso a esos recursos a través de los métodos HTTP. Muy bien. Ahora, todo esto nosotros sabemos que funciona así, pero nosotros no nos ocupamos de esto porque esto es programación backend o programación del lado del servidor. Nosotros necesitamos saber cómo usar este servicio REST para construir aplicaciones del lado cliente. Y vamos a comenzarlo entonces. Lo primero que necesitamos es en el archivo index.html crear una estructura HTML. Para ello yo voy a escribir HTML, control espacio, y tengo mi esquema HTML. Además de eso yo voy a agregar, antes de esto, la etiqueta doctype HTML. Muy bien, como digo, un título va a ser gestión de tareas. Siempre importante colocar la etiqueta meta charset, le decimos UTF-8 para dar soporte a los caracteres latinos. Muy bien. ¿Qué necesitamos ahora en nuestra aplicación? Lo primero que vamos a hacer es
añadir nuestra librería CSS. Nuestra librería CSS es Bootstrap, que permite añadir estilos predefinidos a nuestra aplicación. Muy bien. ¿Cómo añadimos una librería CSS? Bueno, a través de la etiqueta link. Y le indicamos cuál es la fuente. Si yo estoy en index, mi librería CSS está dentro del directorio CSS y el archivo se llama bootstrap.min.css. Bueno, escribo bootstrap.min.css. Muy bien, y ya tengo mi librería CSS cargada. Ahora necesito cargar mi librería JavaScript, porque yo uso una librería que se llama jQuery para poder manipular los datos a través de JavaScript. ¿Y qué vamos a usar de JavaScript? JavaScript tiene 4 componentes, o sea, tiene algunos componentes que permite que yo pueda construir aplicaciones más interactivas con el usuario. El primer componente es el manejo del DOM o el Document Object Model, modelo de objetos del documento, que es la página en sí que yo tengo en mi navegador, que yo puedo manipular todos sus elementos. Después tengo el manejo de eventos, o sea, los eventos que yo puedo capturar. Algunos de ellos son el evento click, el evento que se dispara cuando se carga la página, el evento scroll, la pulsación en las teclas. Todo eso yo puedo capturar a través de JavaScript. Y además de eso, yo puedo usar Ajax, que es el procedimiento de petición asíncrona que me permite traer datos de la página desde un servicio sin la necesidad de recargar esa página. Entonces, Ajax, manipulación del DOM y Events son los 3 pilares que me permite construir una aplicación web interactiva a través de JavaScript utilizando jQuery. Bueno, entonces jQuery es una librería JavaScript que me facilita mucho el uso de JavaScript. Para añadir un fichero JavaScript en nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer es ir antes de la etiqueta body, añadir un fichero script. ¿Por qué antes de la etiqueta body se añade el fichero script? Simplemente porque esta forma de añadir el fichero script permite que todo mi DOM se cargue, todos los componentes de mi document o mi Document Object Model se cargue antes del script, porque el script va a hacer uso de esos componentes. Entonces lo último que se va a cargar es el script que yo estoy utilizando a través de JavaScript. Esto hace que la página tenga un desempeño mucho mayor y evita problemas de manipulación de objetos que aún no han sido cargados. Bueno, ¿cómo vinculo un archivo JavaScript? A través del atributo src. ¿Dónde está mi JavaScript? En la carpeta js barra jQuery.min.js. Y ya lo tengo. Además de este archivo jQuery, que es la librería, nosotros necesitamos un segundo archivo JavaScript en este momento, porque nosotros necesitamos escribir nuestro propio código JavaScript, porque jQuery es una librería, pero nosotros necesitamos hacer uso de esa librería. Para ello, sobre el directorio js vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar app.js. Lo guardamos en el mismo directorio js y borramos esto. Lo dejamos así. ¿Qué necesitamos? Necesitamos vincular ese archivo, por lo cual agregamos después de nuestro jQuery, porque primero se carga el jQuery, agregamos app.js. De esta forma ya tenemos cargado nuestra librería CSS, la cual es Bootstrap, y nuestra librería JavaScript, que es jQuery. Además tenemos cargado nuestro propio fichero JavaScript en el cual escribimos nuestra aplicación. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es darle una interfaz de usuario a mi aplicación, porque actualmente yo escribo localhost barra
Mi aplicación se llama Tareas. Es tarea nomás. Mi aplicación se llama Tarea y ahí me aparece gestión de tarea, pero está vacía. Yo puedo usar también la consola JavaScript apretando F12 en mi navegador. Yo tengo acá mi consola de mi documento que me permite depurar mi aplicación de forma más fácil. Si vuelvo a recargar, yo veo que él hace una petición a mi recurso tareas y que él hace una carga de todos estos componentes. Si yo quiero ver el código fuente de mi aplicación, puedo ver el código fuente de la aplicación y lo tengo aquí. Muy bien. Un detalle muy importante que me olvidé en la etiqueta script es indicarle el type de ese script para que él me lo pueda cargar correctamente. La aplicación, su tipo es text barra JavaScript. Así también en mi segunda etiqueta script le tengo que indicar el type es igual a text barra JavaScript. Espacio y un espacio acá. Muy bien, vamos a probar nuevamente. Actualizamos nuestra página. Y vamos a probar. En la consola nosotros podemos probar si tenemos nuestros componentes. Yo ya veo que ya tengo el componente $. El componente $, es básicamente la función jQuery. Si yo escribo acá jQuery next one. Muy bien. Con eso yo ya puedo acceder acá desde mi consola a mi objeto $, que básicamente representa a mi objeto jQuery. Bueno, ahora queda lo que yo quiero hacer con mi aplicación. Lo primero que quiero hacer con mi aplicación es ir hasta el body acá, y voy a crear algunos componentes. Lo primero que voy a hacer es a mi body, dentro de mi body, crear un header. Muy bien. Este header es la cabecera de mi aplicación y voy a decirle que acá va a tener el título de en H1. Le voy a llamar gestión de tareas. Muy bien. Si yo quiero agregar, básicamente eso es todo. Ahora yo quiero ver cómo quedó mi, además de eso voy a agregar ya una etiqueta nav para la navegación. Nav simple para la navegación y un section para la información principal. Bueno, para la navegación voy a crear una UL y esa UL va a estar compuesta de LI. LI acá va a ser inicio, después la siguiente LI va a ser LI va a ser contacto y otra LI va a ser productos. Las opciones de navegación que yo quiera poner en mi aplicación. Muy bien. Vamos a ver cómo va quedando nuestra aplicación. Vamos a nuestro navegador, actualizamos nuestra página y tenemos acá, yo ya puedo fijarme que yo ya tengo un aspecto diferente en mi aplicación. Voy a tratar de dividir la pantalla para tenerlo más a mano.
view sidebar. Vamos a darle un hidden a nuestro sidebar. Muy bien. Y vamos a disminuir nuestra fuente. Muy bien. Con esto yo ya tengo más o menos acá mi aplicación de gestión de tarea. ¿Cómo yo puedo usar Bootstrap para mejorar el aspecto de mi aplicación? Primero, Bootstrap se basa es una librería de JavaScript que permite usar selectores de clases para modificar el aspecto. Entonces yo lo único que hago es añadirle a mi body una etiqueta class y le digo que esto es un container. ¿Qué es un container? Un contenedor de contenido que me permite centrar todo lo que está dentro de esto. Entonces mi body automáticamente, al ser un container, me permite añadir un margen a los lados de mi aplicación, y ese es margen relativo al tamaño que yo tengo dentro de mi navegador, y me permite centrar esos componentes dentro de la aplicación. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo puedo mejorar mi menú de navegación? Simplemente a mi UL le digo que use un selector de class que sea igual a naps y un tipo de nap especial. Va a ser nap pills. Vamos a actualizar nuestra página y tenemos este tipo de navegación. ¿Por qué está un poco diferente? Porque la navegación generalmente tiene que tener enlaces dentro de sí. Entonces, en vez de ser simplemente inicio, acá tiene que tener un enlace A, y ese enlace A va a apuntar a un enlace vacío, y sí, eso sí va a ser inicio. Bueno, y esto vamos a reemplazar en todos. Vamos a copiar y vamos a pegarlo acá. Por el momento son vacíos porque no tenemos otras páginas HTML a donde apuntar. Vamos a decirle que son productos y que esta es la opción de contacto. Actualizamos nuestro y ya vemos que tenemos un menú de navegación bastante más interesante. Si no nos gusta el estilo NavPill, podemos poner el NavTabs. Y Bootstrap trae diferentes opciones de navegación tipo pestaña. Bueno, yo quiero indicar que yo estoy en inicio, entonces a mi inicio, a mi LI, indico la clase active. Entonces, dependiendo de qué página esté, le voy a indicar si está activo o no esa opción de navegación. Ya tengo activo. Entonces, si yo quiero otra vez volver a NavPills, actualizo y veo que acá ya tengo marcado cuáles son los activos. Bueno, vamos a volver a dejarlo en NavTabs. Muy bien, ya tengo mi aplicación. Lo primero que quiero añadir a mi aplicación es la forma de crear una tarea. Entonces yo voy a añadir un formulario. ¿Y dónde voy a añadir ese formulario? Pues lo añado dentro del section. Un for es el mecanismo de dar entrada a los datos desde una aplicación y enviar esos datos contra un servicio. Este for va a tener un input para que yo pueda dar entrada al texto, que va a ser del type text. Va a ser obligatorio y va a tener un name, porque ese es el name, es el parámetro que yo quiero enviar a mi servicio, y su name es descripción. Además, yo puedo colocar un placeholder descripción de la tarea. Muy bien. Además de ese input, voy a tener un segundo input, pero este va a ser para enviar el formulario, entonces va a ser del tipo submit, y va a tener un value
y va a ser igual a guardar. Bueno, actualizo mi página y acá tengo mi formulario. Y con el botón guardar me permite guardar esto, pero me pide que tenga una descripción. Ahora yo quiero cambiar el aspecto de este botón. Entonces, en vez de ser simplemente un botón tradicional, yo le voy a añadir un selector de clase y va a ser un btn primary. Muy bien. Vamos a actualizar nuestra página y tenemos un botoncito un poco diferente. Entonces con esto yo puedo guardar la tarea automáticamente. Si yo le puse obligatorio, él me marca este campo como obligatorio para poder enviarlo. Pero yo no quiero enviarlo de forma tradicional a mi aplicación web. Yo quiero enviarlo como si fuera un dato que yo envío por Ajax y el cual se añade a la base de datos y él me envía una respuesta devolviéndome ese objeto tarea con su ID para que yo pueda manipularlo. Muy bien. ¿Cómo yo envío este formulario por Ajax? Simplemente tengo que crear esa función Ajax. Dentro de app.js yo necesito crear la función JavaScript utilizando jQuery para que me permita enviar ese formulario contra mi servicio. Muy bien. Para ello, yo primero voy a seleccionar el objeto que yo quiero que se envíe. Bueno, en este caso es el objeto form. Él va a buscar el formulario que yo esté. Como yo tengo un solo formulario, él va a buscar. Y quiero capturar un método de ese objeto formulario, que es el método submit. Entonces tengo este método del formulario y a este formulario submit, cuando él dispara un submit, él va a lanzar un método que yo tengo que definir como parámetro de esta función, porque esta es una función jQuery que se aplica a un objeto form y esa función es submit. Entonces cuando se envía el formulario, él va a ejecutar la función que esté aquí adentro. Para eso yo tengo que pasarle una función anónima. Por eso le digo function, paréntesis, paréntesis, y abro llave, llave. Esta es la estructura de un submit. ¿Qué estamos viendo acá? Prácticamente dos cosas ya. Selector del DOM, porque este es un objeto dentro de mi documento. A través de jQuery me permite seleccionar el objeto de esta forma. Y eventos, yo estoy capturando el evento submit. Bueno, lo primero que tengo, además de la función, como esta es una función de un evento jQuery o de un evento JavaScript, toda función que es disparada a través de un evento recibe un parámetro que es el event, a través del cual yo puedo revisar las características de ese evento. Muy bien, ¿para qué yo necesito el event? Para manipular ese formulario, porque un formulario tiene un comportamiento natural de ser enviado en el instante que se dispara el submit, él recarga la página, pero yo no quiero que él recargue la página. Yo quiero simplemente tomar sus datos y enviarlos contra el servicio por Ajax, o sea, en segundo plano, sin recargar la página. Entonces yo le digo event prevent default. ¿Qué significa? Cancelar el comportamiento por defecto de mi formulario. Entonces yo le digo prevent default, con lo cual si yo recargo la página, acá le doy guardar, él me dice para completar y yo completo hola y le doy guardar y él está reenviando el formulario. Vamos a ver. No, está mal.
Muy bien, una pequeña corrección que tenemos que hacer aquí. Voy a borrar toda la instrucción de inclusión de mi JavaScript, que al parecer tengo un pequeño error acá. El parámetro es src, no es scr. Por eso no estaba cargando los objetos JavaScript. src. Con esta pequeña corrección actualizamos nuestra página y vemos que ahora sí ya carga el jQuery y el app.js. Bueno, vamos a intentar nuevamente, vamos a decir hola y vamos a darle guardar, y ahora ya no sucede nada. ¿Por qué? O sea, no es que no sucede nada, sino que simplemente no se recarga la página. ¿Cómo yo sé cuáles son los datos que yo envié en el formulario? Yo puedo hacer un console.log para ver los datos del formulario. Entonces acá le paso cuáles son los datos que vienen a través del formulario. Es los datos que están en este mismo objeto. Entonces yo puedo hacer una referencia del objeto a través de el operador this de jQuery this, y le digo punto serialize porque él tiene que convertir esos objetos en los datos primitivos, ¿no? O sea, no, tiene que convertir ese formulario y extraer los datos que están dentro de él. Muy bien, entonces envío de datos voy a hacer aquí primeramente voy a recargar mi página, voy a decirle envío de datos, le doy guardar, y como no sucede nada aparentemente, ¿por qué? Porque yo no estoy viendo mi consola de depuración. Acá elijo consola y acá vemos descripción es envío de datos. Entonces descripción es el nombre de mi variable que va a viajar por HTTP y su valor es envío de datos. Si yo acá cambio esto y le digo nuevos datos, le doy guardar, se envía el formulario y me envía esos datos. Entonces quiere decir que yo estoy recuperando los datos a través del formulario. Pero yo no quiero simplemente recuperar, yo quiero enviar al servidor. Para ello yo tengo que usar una función AJAX. Simplemente usamos entonces $.ajax, y como es una función JavaScript es todo lo que tengo que hacer. Bueno, esta es una función AJAX que recibe como parámetro un objeto en formato JSON. Es un objeto de configuración, y esos objetos tienen atributos con valores. Muy bien, una vez que yo tengo este método, que es un método del objeto jQuery, yo le puedo pasar los valores. El primer valor es el tipo de requisición que él tiene que hacer. Muy bien, como esto va a crear un nuevo recurso por semántica REST, yo tengo que pasarle un post, coma. Como este es un objeto AJAX o es un objeto JSON, se separan los valores por coma, no es un salto de línea porque no es una instrucción, es apenas un objeto JSON con atributos. La URL de donde se va a enviar, este archivo, si bien está en una carpeta, se va a cargar dentro del document que está en index. Entonces la dirección es a partir de index y mi servicio está a partir de index en API barra, como string tiene que ser esto, está dentro de API barra tareas. Entonces lo que él va a hacer es un post contra la dirección de esa misma URL raíz API barra tareas. ¿Cuáles son los datos que va a enviar? Entonces le tengo data, dos puntos, es $, paréntesis, el operador this, porque es este formulario mismo, punto serialize. Coma. Bueno, con esto él ya tiene lo suficiente para enviar los datos, pero ese envío de datos tiene que generar una respuesta, y la respuesta puede suceder dos cosas: uno, que todo salga bien, y dos, que suceda algún error. Bueno, para eso él tiene dos funciones callback, que son funciones callback que se llaman al retorno del envío. Entonces cuando él envía y tiene una respuesta al servidor, él llama a esa función dependiendo de lo que ocurra. Si todo sale bien, él va a llamar la función success.
que está dentro del atributo SUSES y el cual es una función anónima otra vez. Entonces, function, y como parámetro de esta función recibe un data. Abro un paréntesis, y coloco acá una coma al final. Eso si todo sale bien. En caso de error, él va a llamar la función que esté en el atributo error. Entonces le tengo que pasar una segunda función anónima que también, que en este caso no es, como no vamos a usar los datos de respuesta, no necesitamos capturar el data. Muy bien, y vamos a decirle console.log vamos a decirle que hubo error Ajax punto y coma. Bueno, en la función data vamos a decirle que haga un console.log del data que me responde la función. Muy bien, y esto es todo lo que yo necesito básicamente para hacer una petición Ajax desde un formulario. Claro que yo no estoy mostrando el resultado, yo simplemente estoy imprimiendo en consola lo que él me devuelve. Con esto yo ya puedo tener la certeza de que acá si le digo crear nueva tarea y darle guardar, él me responde con un object. Y ese object es una lista, me dice, porque acá está con corchete y corchete. Y ese object solo tiene un objeto, tiene un len 1. Entonces en la posición 0, él tiene un objeto que tiene descripción, estado pendiente y su ID es 47. Quiere decir que él se fue hasta el servidor, insertó en la base de datos y el servidor me respondió con ese objeto. Además de cargar los datos dentro del servidor y mostrarlo en la consola, una vez que yo envío mi tarea, yo tengo que limpiar este formulario. Entonces dentro del SUSES yo puedo poner que me limpie ese formulario. Para que me limpie ese formulario yo tengo que usar un disparador de JavaScript sobre el objeto form. El disparador es un trigger que él va a entender que cuando el formulario se dispare, él haga lo siguiente. Y lo siguiente es el argumento que le voy a pasar a una función. El argumento es reset. ¿Qué quiere decir? Él va a resetear ese formulario una vez que se dispare la función. Y solo si hay SUSES, si hay algún error, él va a mantener los datos del formulario. Vamos a recargar nuestra página para que él pueda actualizar el JavaScript que tiene. Vamos a decirle nueva tarea con reseteo, set de form, le doy guardar y él efectivamente reseteó mi formulario y me dijo que hay un object y que tiene un ID 48 y que es una nueva tarea con reset. Muy bien, ahora yo necesito, para continuar, mostrar todas las tareas que yo tengo en mi base de datos. ¿Y cómo yo muestro todas las tareas que yo tengo? Generalmente nosotros mostramos la información a través de tablas. Entonces abajo de mi formulario yo necesito un objeto table. Bueno, un objeto table tiene un thead o encabezado de tabla. Bueno, y dentro de ese thead tenemos th. Bueno, el th, el primero representa, voy a colocar numeral porque es el ID, que es un número. El siguiente th es una descripción. Y el siguiente th es un estado. Muy bien. Además del thead, nosotros tenemos el tbody, donde aparecen los datos de mi aplicación. Muy bien. Solo que esos datos, yo no puedo escribir esos datos directamente aquí porque yo tengo que recuperarlos de la base de datos. Entonces, el tbody se carga después que la página esté cargada. Bueno,
Entonces, hasta ahí nomás, no voy a cargar más datos, solamente voy a dejar la estructura de la tabla con su thead y su thebody. Al actualizar mi página, yo veo que acá ya tengo una tabla. Para que esto tenga un aspecto de una tabla, yo le puedo poner al table un selector de class y le digo que es una table hover. Muy bien. Es un estilo de tablas que me permite usar Bootstrap. Actualizo y ya tengo una tabla que ocupa toda la distribución de la pantalla. Muy bien. Ahora necesito cargar esas tablas con los datos. ¿Qué quiere decir? Que los datos se descargan una vez que yo tenga la página web en pantalla. O sea, primero se tiene que cargar la página y una vez que se carga la página, yo tengo que cargar los datos a través de Ajax. Entonces, yo necesito cargar esta tabla. Para ello, yo voy a irme hasta mi app.js y voy a añadir un evento que me permita cargar los datos a través de Ajax desde mi servicio REST. Y ese servicio REST va a cargar los datos una vez que mi tabla se haya cargado en la página y que esté disponible en el documento, porque solo así yo voy a poder manipular y agregar los objetos datos a esa tabla. Entonces, para agregar los datos a la tabla, yo tengo que primero seleccionar la tabla. Entonces yo digo $, la función $, porque es una función JavaScript, le digo table. Entonces capturame la tabla. Y cuando la tabla esté lista, ready, vamos a pasarte una función. Bueno, entonces cuando la tabla esté lista, él va a ejecutar la función que recibe aquí. Entonces le pasamos un function. De esta forma, cuando nosotros no vamos a usar el parámetro del evento, no necesitamos pasarle el event. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer cuando la tabla esté lista? Cargar los datos. Y para cargar los datos tengo que ir a buscar los datos en forma asíncrona, o sea, a través de Ajax. Muy bien, y Ajax recibe un objeto como parámetro. Muy bien, los parámetros son casi los mismos que ya usamos en la creación de los objetos, solo que este es una acción de lectura. Entonces el type para leer un objeto no es post, es get. Bueno, y la URL de ese recurso es la misma porque estamos utilizando semántica REST, es API/tareas. Entonces lo que te da semántica REST es que todos los recursos tienen una misma URL y simplemente la variación de los métodos produce resultados diferentes. Para crear es post, para leer es get. Y no solo en esta aplicación, en cualquier aplicación que siga la semántica REST, los datos son los mismos. Data, yo no necesito pasarle porque yo no voy a enviar datos, yo solamente voy a recibir. Entonces solamente necesito el success, los puntos, y le digo que el success va a tener una función de callback. Función que recibe un data como respuesta, porque los datos vienen a través del servidor, coma, y un error. Dos puntos. Y eso es todo. Muy bien. Una vez que yo ejecute este Ajax, o cuando se va a ejecutar esta función Ajax, una vez que la tabla se cargue. Y cuando la tabla se cargue, él va a ir a buscar todas las tareas, y esas tareas van a venir en formato JSON. Y si es que nos acordamos, este data, ¿qué va a traer dentro de sí? Va a traer una lista de objetos del tipo tarea, porque mi servicio API/tareas en get me devuelve una lista de tareas. Entonces data trae una lista de tareas. Muy bien, quiere decir que data es una lista. Entonces si yo pongo acá console.log y le paso data, él me va a mostrar el contenido de ese objeto data cuando tenga la respuesta. Para probarlo, yo simplemente tengo que actualizar mi página y veo que automáticamente él me envía una respuesta
un object de un list de tamaño 15 y donde el último elemento es el elemento que yo creé hace poco, que es descripción, tarea con reset de for, estado pendiente, ID 48. Muy bien, yo ya tengo los datos, necesito agregarlos a la tabla, pero esta tabla es un objeto HTML, entonces yo tengo que agregar esos datos a través de JavaScript como si fuera HTML. Entonces voy a borrar nomás este console.log y voy a tener que recorrer esta lista, porque esta lista trae varios objetos y cada objeto es una fila de mi tabla. Entonces yo necesito un for para recorrer esa lista. Le digo for y los parámetros desde var i es igual a 0, punto y coma, y menor a data.length, que es la extensión de mi data, el tamaño de mi lista que me está devolviendo mi servicio, entonces hasta su totalidad. Y más para iterar sobre la lista. Y acá tengo el for. ¿Qué necesito hacer dentro del for? Voy a declarar una variable route local. Así que route es una var route, una variable row, y le voy a decir que row en primer lugar va a ser igual a la etiqueta tr. ¿Por qué? Porque tr indica que es una fila de mi tbody, porque lo que yo necesito agregar dentro del tbody es una fila por cada dato, entonces él va a recorrer cada dato y va a agregar una fila. Bueno, primero la tr, porque la fila comienza con una tr, entonces me voy a la row, le voy diciendo más es igual para que él me agregue el siguiente componente. El siguiente componente es una etiqueta td que indica que es una columna de esa fila. Y lo voy a concatenar con más, con el valor que me traiga data en la posición i. Y eso va a traer el objeto que está en esa posición i, pero yo no quiero el objeto completo, yo quiero el atributo id. Continuando, le doy route más es igual para que me siga concatenando, y lo bueno con jQuery es que yo no necesito indicar que aquí se cierra el td, él automáticamente me va al agregarle un nuevo td aquí, una abertura de un nuevo td, él me va a detectar que este td se necesita cerrar y él lo cierra automáticamente. Ahora, si yo quiero ponerlo, también puedo ponerlo en forma manual, pero no es necesario. Más data en la posición i punto descripción. Punto y coma. Y le digo otra vez route más es igual una td más data en la posición i punto estado, que son los tres atributos de mi. Por último, yo le tengo que agregar este route que ya está completo, porque jQuery se va a encargar de cerrar esta tr acá al final, de cerrar esta td en cada uno de los atributos. Muy bien. Necesito agregar esta tr, este route, porque esta es una variable, recién no es nada de HTML, se necesita agregar en este componente dentro de mi document HTML. Entonces yo necesito decirle a través de jQuery que tome el objeto table, pero no el objeto table de por sí, el objeto tbody que esté dentro del table. Y a ese objeto tbody que está dentro de un table le diga append. ¿Qué significa? Append es agregar un componente. ¿Y qué componente? Un route. Simplemente eso.
¿Qué quiere decir? Que él va a cargar los datos de mi API REST y me va a mostrar en la tabla iterando sobre la lista de resultados. Si hay un error, le digo console.log error al cargar datos de coma. Muy bien. Y esta es la forma de cargar los datos en una tabla a través de Ajax. Muy bien. Para probarlo, actualizamos la página y rápidamente él fue hasta el servicio y él cargó todos los datos. Para hacer una apreciación más lenta de lo que va sucediendo, dentro del for vamos a poner un stop, un componente que me permita parar la ejecución, el cual es un debugger. Un debugger, acá le coloco un punto y coma, es una instrucción al intérprete de JavaScript para que en ese momento pare la ejecución. Muy bien, él ejecuta, se carga la tabla y en este momento para la ejecución. ¿Qué él cargó? Él cargó toda el document, cargó el menú, cargó el formulario y cargó mi tabla con sus cabeceras. Aprovechando esto, voy a corregir un poco la cabecera. Es descripción. Actualizo mi página. Nuevamente tengo parado. ¿En qué momento paró? Acá me muestra en debug. En esta línea paró. ¿Qué significa? Que él ya recuperó los datos, entró en SUSEs y comenzó a iterar sobre la lista. Y si yo le doy aquí para que vuelva a resumir el script, él va a continuar. Agregó un registro, agregó el segundo, agregó el siguiente, agregó el siguiente, agregó el siguiente. Él está dentro del ciclo for, repitiendo por cada registro que él encuentra. Va volviendo y yo estoy teniendo cada vez más registros. Un nuevo registro, otro registro más, otro registro más. Y entonces me permite ver que él va agregando esos registros. A mí me dice que está entrando en el SUSES. Voy a comentar este debugger y si yo le reinicio nuevamente mi página, acá, voy a actualizar mi página. Acá, no me permite, voy a volver acá. Cancelar. Muy bien, al desactivar el debugger y actualizar nuestra página, tenemos que él nos devuelve la cantidad de registros que tenemos. Para disminuir la cantidad de registros que tenemos, vamos a ir un rato hasta mi phpMyAdmin, que está en localhost barra phpMyAdmin con la base de datos que yo estoy trabajando, la cual es persistencia y la tabla tareas. Vamos a vaciar un poco esa tabla para comenzar a cargar desde cero. Muy bien, vamos hasta persistencia, que es la base de datos que yo estoy trabajando, y yo veo que dentro de persistencia está la base de datos tareas. Bueno, voy a eliminar esta tabla misma. La tabla misma voy a eliminar. ¿Por qué? Porque mi servicio tiene la capacidad de crear su tabla en el momento de guardarse. Entonces no va a ser ningún inconveniente tener la tabla. Acá voy a actualizar y me trae que está vacía porque realmente la tabla no existe. Quiere decir que entonces si no existe él te devuelve una lista vacía. Esas son las características del servidor y lo más increíble es que nosotros no nos preocupamos por eso porque el servidor ya tiene todo implementado eso y nuestra preocupación se centra en construir la aplicación del lado cliente. Muy bien, yo voy a crear una nueva tarea, le doy guardar. En ese momento él hace un request sobre la API tarea y me devuelve a través de post. Y si yo me fijo acá en network, en response, él me devolvió una lista con objeto 1. Solo que acá no muestra nada. ¿Por qué no muestra nada?
Y justamente porque yo no le dije para que muestre algo. Simplemente, ¿qué pasa cuando yo hago un post? Él simplemente hace el submit del formulario por post, envía y me dice que él consiguió los datos y hace un reset del formulario. Si yo me voy acá en console, yo veo que yo tengo un objeto que es ID 1, descripción nueva tarea y estado pendiente. Pero él no lo agregó acá porque yo no lo dije para que lo agregue. Entonces, si yo quiero que él me agregue esos datos que ya están acá, porque si yo reseteo mi aplicación, recargo mi aplicación, él va y hace el ready de la tabla y carga los datos que encuentra en el servicio. Entonces, como yo no le dije para que él agregue nada acá, yo le tengo que agregar esos datos a través de jQuery en el success de mi respuesta de mi función post. ¿Cómo yo agrego? Simplemente de la misma forma que lo hice en esta parte. Voy a copiar estas 3 líneas, 4 líneas, 5. Copiar estas 5 líneas y debajo del console, antes de resetear el formulario, lo pego. Y no es posición I, porque yo no estoy iterando sobre la lista, porque esto me envía una lista siempre de una sola posición. Entonces posición 0, 0. Entonces el único objeto que viene dentro de esta lista, que es data, que es mi respuesta de mi post, se va a agregar a mi tBody. Actualizamos nuestra página y yo veo que tengo una nueva tarea. Acá voy a agregar otra tarea, le doy guardar y ya tengo otra tarea. Una nueva tarea más, le doy guardar y ya lo tengo aquí. Si recargo toda mi aplicación, él lo único que hace es recargar todo lo que ya tiene. Entonces ya estamos construyendo una aplicación bastante interesante con jQuery, y lo mejor de todo es que mi aplicación es altamente interactiva. Yo no estoy teniendo que recargar la página a cada rato, yo simplemente le digo nueva tarea, le doy guardar y automáticamente me guarda. Entonces lo que yo les voy a escribir para su tarea es aprender JavaScript, queda por su cuenta porque hay mucho más de JavaScript, y practicar con jQuery, porque facilita muchísimo todo esto. Toda esta aplicación prácticamente la hicimos con una cantidad de línea bastante pequeña. Hicimos desde la línea 1 hasta la línea 40. Con 40 líneas ya hicimos esta aplicación bastante interactiva. ¿Por qué? Porque es una aplicación, en primer lugar, es bastante rápida. ¿Por qué? Porque ya carga la página y en forma asíncrona va a buscar los datos. Además me permite manipular los DOM en forma dinámica. Entonces yo no necesito cargar la página para que vuelva a mostrar los datos. Simplemente con Ajax yo la voy manipulando. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima.